espérate. Listo. Entonces, recordemos que cuando nosotros, el periodo pasado, niños, incluso en noveno, cuando yo les explicaba, yo les decía que un vector, pues era una flechita. Entonces, ustedes cuando manejaban el plano cartesiano, qué pena. Estoy acá en la pregunta de Valentina. Ustedes cuando tenían el plano cartesiano, yo los ponía a hallar los vectores o pues en cierto sentido, yo los ponía a ubicar puntos o vectores. Entonces yo les decía, vayan y ubiquen el punto, no sé, 2,2 o 2,3 para que no sea ahí. Entonces el primero correspondía al eje X y el segundo correspondía al eje Y. Incluso cuando graficamos funciones también sucedía igual. Entonces suponemos que ese punto nos dio por acá. Entonces trazamos un vector y pues el punto que representaba ese vector era este de acá. Entonces yo les decía, bueno chicos, al hacer esto, esto me indica una cosa, me indica que ese vector tiene tanto una coordenada en X, en el eje X, que es esta de acá, en este caso el vector sería el 3, y tiene una coordenada en Y, que en este caso pues sería el 2. Entonces yo puedo trabajar este vector como la descomposición vectorial en el eje X y en el eje Y. En este caso, yo podía decir que ese vector, bueno, en este caso lo llamé P, no B, que ese vector P, yo lo puedo denominar o lo puedo llamar como una composición vectorial entre, pues el eje, mentí, es al revés, perdón, acá es 3 y acá es 2. Estoy confundido todavía, estoy dormido. 2 y 3. Ah, no, sí, 2 y acá es 3. Listo. Entonces, yo les decía, ese vector yo lo puedo representar así, como un punto, pero como vector va a ser la suma vectorial del eje X y del eje Y. Entonces, en este caso, yo les decía 2, que sería el eje X, pero pues la componente vectorial del eje X, el vector unitario era ahí, más, en este caso, la componente vectorial del eje Y, que sería 3, y el vector unitario correspondiente para Y, que sería J. Entonces, esto de aquí es lo que se llama una composición vectorial del vector. Esto ya lo habíamos visto en algún momento y ustedes ya se habían dado cuenta. Entonces, yo puedo tener un punto expresado en una coordenada o yo puedo tener un vector expresado como una composición vectorial. Entonces, cuando, por decirlo así, en el ejercicio, me dice el vector V, que es en este caso 30 metros sobre segundo, pues haya la composición vectorial o descompóngalo, mejor dicho, hay que descomponer, en el eje X y en el eje Y, que es esto mismo que tengo acá. Es que no quiero rayar porque me toca luego borrar esto que tengo acá. Descompongo para X y descompongo para Y de acá. ¿Listo? Entonces tengo inicialmente eso. Una descomposición para X y para Y. Entonces, ¿cómo descompongo para X? Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta manera, que es la que les estoy presentando, que es con cosenos y senos. Entonces, pues obviamente no tengo suficiente información para hacer esta descomposición, porque yo no tengo este vector y pues no sé hasta dónde me está indicando. Pero yo sí tengo el ángulo con respecto a ese vector. Recuerden que en trigonometría lo que hacíamos era hacer eso. Hacíamos hacer triángulos, rectángulos y sacar senos y cosenos, hacer las relaciones, pues para poder hacer esa descomposición vectorial. Entonces, cuando nosotros tenemos para X, la descomposición vectorial que le corresponde es esta, la de coseno. Y la descomposición vectorial para el eje Y que le corresponde, pues sería seno. Entonces, para X es coseno, para Y es seno. Eso es lo único que pues estamos realizando en estos momentos.
¿Respondí a la pregunta o más o menos? Más o menos. Pero si ya está mejor o peor. No, está mejor. Listo. Vale. Entonces voy a borrar esto de acá. Recuerden que lo... Ah, miren, me hicieron borrar mi eléctrica. Bueno, voy a volver a hacer todo esto otra vez. Entonces recuerden, para el eje X siempre va a ser coseno y para el eje Y va a ser seno. Listo, continuamos. Entonces, recuerden, el primer paso, como les venía diciendo, es la descomposición vectorial de la velocidad. Entonces, uno descompone la velocidad en el eje X y en el eje Y. Si estuviéramos hablando de una velocidad en 3 dimensiones, pues también tendría que descomponerla no solo en el eje X, no solo en el eje Y, sino también en el eje Z. Entonces, continuamos. Voy a borrar esto que ya les expliqué el primer paso. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Me dicen que tengo que calcular la altura máxima de la pelota y el alcance máximo. Entonces vamos a dejar que este va a ser el número 1 o el numeral A y este va a ser el numeral B. Entonces voy a solucionar el numeral A. El numeral A me dice que tengo que calcular la altura máxima. Entonces la altura máxima que logró en estos momentos la pelota fue esta de acá. Este puntico que estoy pintando allá. Esa es la altura máxima que se encuentra pues frente al piso. Escribiendo súper mal. Ahí. Esta es la altura máxima que alcanzó la pelota. ¿Listo? Entonces la altura máxima, cuando yo hablo de altura, pues me estoy refiriendo al eje Y, no al eje X. Entonces pues voy y me doy cuenta las ecuaciones del eje Y para poder encontrar pues esas relaciones. Entonces tengo esta relación. Entonces, la relación me indica que cuando yo tengo la altura máxima, en este caso Y, pues voy a tener ciertas singularidades acá. Entonces, vamos primero a resolver esta de aquí, la primera. Vamos a resolver la segunda y posteriormente vamos a ir resolviendo las otras. Entonces, voy a dejar acá las ecuaciones. Entonces, el X va a ser igual al X inicial. Estoy reemplazando esta ecuación. La voy a encerrar para que no se me pierdan. Está de acá. Entonces, X va a ser igual. Por hoy en esta para que se me vea bien bonito. X va a ser igual a X inicial. Si consideramos que inició acá, pues X inicial va a ser igual a 0. Porque pues inició en el origen del plano. Para este caso, X es igual, X inicial es 0, más la velocidad inicial en el eje X. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial en el eje X? La velocidad inicial en el eje X es esta de acá. Entonces, más la velocidad inicial en el eje X, ahorita pues la voy a realizar con la calculadora, por el tiempo. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Para las otras ecuaciones, pues tengo que Y va a ser igual a el Y inicial, pues si arrancó desde el punto de referencia, pues el Y inicial va a ser 0, más la velocidad inicial en Y. Todo esto de acá que se está referenciando, esto de acá que estoy encerrando en negrito, eso es la velocidad en Y. Esa ya la... ¿Listo? Por el tiempo, menos, acá yo pongo que es menos 4 novenos, menos 4,9. Pero en realidad, en la ecuación que está representada anteriormente, aparece que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo único que hago es que considero que la gravedad, el valor de la gravedad, ustedes saben que es 9.8.
Y pues un medio por 9.8 es 4,9. Entonces lo que hago es reducir los cálculos.